Hola youtuberos, hoy en este vídeo, como lo prometí en el anterior, les hablaré sobre un caso de una enfermera, ya que ella fue la que examinó los restos de los extraterrestres, del segundo ovni caído en Roswell, y además hablaré sobre los discos de Gropa, unos tales discos que provenían de China, y que tenían mensajes ocultos. Bueno, empecemos. La versión de la enfermera. A este vídeo también es como la segunda parte de la historia del funebrero, espero que les guste. Déjame mostrarte la diferencia entre nuestra anatomía y la de ellos, dijo la enfermera. Realmente, parecían antiguos chinos. Pequeños, frágiles, sin pelos, dijo ella. Y también que sus narices no sobresalían, que los ojos estaban muy hundidos y las orejas solo pequeñas indentaciones. Dijo que la anatomía de los brazos era diferente. El brazo era más largo que el antebrazo. Y no tenían pulgares, sino 4 diferentes, ella los llamó tentáculos, creo. No tenían uñas, entonces me describió esas cositas como ventosas en las puntas de los dedos. Le pregunté si eran hombres o mujeres, si sus órganos sexuales eran como los nuestros, dijo Dennis. Ella me dijo, no, algunos no los tenían. Lo primero que se descompone en un cadáver es el cerebro, y después los órganos sexuales, especialmente en las mujeres, dijo la enfermera. Pero pensó que probablemente había sido algo, como que algunos animales, porque algunos cuerpos estaban muy mutilados. Ella dijo que había sacado los cuerpos de esas cápsulas, las que él había visto en la parte trasera de las ambulancias militares. No estaban en el sitio del accidente, sino a 2 o 3 kilómetros de este. Dijo que parecía como si tuvieran sus pequeñas cabinas propias y que la porción inferior de los cuerpos, el abdomen y las piernas, estaba aplastada, pero que la parte superior no estaba tan mal. Me dijo que la cabeza era más grande, y que los ojos eran diferentes, dijo la enfermera. La enfermera tomó entonces un blog de recetas y dibujó unos esquemas de lo que le había descrito a Glenn Dennis. Le dio los dibujos, advirtiéndole que los mantuviera en secreto, y él los guardó cuidadosamente. En 1990, Dennis y Stanton Friedman revisaron los viejos archivos de la empresa funeraria, comprobando que todo el material del ex empleado había sido destruido varios años antes. Pero Glenn hizo un bosquejo de lo que podía recordar. Hasta que congelaron esos cuerpos, el olor era tan insoportable que uno no podía acercarse a 30 metros de ellos sin sentir náuseas. La enfermera había salido unos minutos de la habitación donde había estado asistiendo a 2 médicos, para tomar un poco de aire, y ahí fue cuando se encontró con Dennis. Le explicó que incluso los médicos estaban mareados, y que el olor era tan fuerte que tuvieron que apagar el aire acondicionado para impedir que se propagara por todo el hospital. Pronto desistieron de continuar trabajando en tales condiciones y completaron la preparación de los cuerpos en un hangar. Miren youtuberos, este supuesto hangar se encontraban aquí los cuerpos de los extraterrestres de lo que habla la enfermera, el hangar 18, en donde se habla de almacenaje extraterrestre, luego haré un vídeo sobre este tema. Después de describir los extraños acontecimientos a Dennis, la enfermera parecía estar al borde de un colapso, de manera que él la llevó en coche hasta las barracas. Nunca la volvió a ver. Sus intentos en ese sentido tropezaron con toda clase de rumores. Primero le dijeron que estaba en otra ciudad, asistiendo a un seminario. Luego, que había sido transferida a Inglaterra. A Glenn le sorprendió que hubiera viajado sin llamarlo para despedirse. Su primera carta fue contestada por ella con la misteriosa promesa de explicarle todo más tarde, pero la segunda volvió con un sello inquietante. Fallecida. Bueno youtuberos, qué mal que no sabremos jamás sobre lo que había acontecido la enfermera, ni quién la asesinó. Yo pienso que en realidad la mató el gobierno, para que no dijera nada de lo que había visto. Bueno, ahora iré con las piedras de Gropa, a otra cosa casi no pondré imágenes ya que casi no se conoce de este tema, pero haré lo posible. Bueno, empezaré. El hallazgo. La historia de Gropa comienza en el año 1938. En las montañas Bahía Karaula, en la frontera que divide China y Tíbet. Una expedición arqueológica, conducida por el arqueólogo Hip Utei, ha caminado a través de montañas casi inaccesibles y ha llegado a unas cuevas que fueron claramente ocupadas por un pueblo primitivo hace mucho tiempo. Pero lo que él y su equipo ha encontrado en estas remotas cuevas es algo tremendamente inusual y, si demuestra ser verídico, podría cambiar todo lo que sabemos sobre nuestro pasado distante. No todos los hechos de este caso son claros, y son difíciles de verificar. Algunos de los detalles pueden ser contradictorios o haber sido sensacionalizados por escritores imaginativos. Pero donde la historia cuenta hechos verídicos representa uno de los grandes descubrimientos de nuestra época.
Hiputei, jaja, qué nombre tan extraño. XD, un profesor de arqueología de la Universidad de Beijing, conducía a algunos de sus estudiantes en una expedición para inspeccionar una serie de cuevas en las montañas del Himalaya. Según un informe, las cuevas podían haber sido cavadas artificialmente, y más bien parecían un complejo sistema de túneles y despensas subterráneas. Las paredes se cuadraron y barnizaron, como si la perforación de la montaña hubiera sido realizada con una fuente que proporcionara un intenso calor. Las cuevas eran diferentemente antiguas. Dentro había enterramientos pulcramente arreglados y en ellos esqueletos de un pueblo extraño. Los esqueletos medían poco más de 4 pies de alto, eran enclenques y con calaveras desproporcionadamente grandes. Al principio fue sugerido, por un miembro del equipo, que podían ser estos de una especie desconocida de gorilas de las montañas. El profesor Hiputei contesta: ¿cuándo se ha visto que un gorila entierre a otro? Sin embargo, ¿qué tipo de hombre era este? Más descubrimientos eliminaron la idea de que los esqueletos encontrados pertenecían a simios. En las paredes aparecían pictogramas de los cielos: el sol, la luna, las estrellas y la tierra con líneas de puntos uniéndolos. Fue entonces cuando el equipo hizo el descubrimiento más increíble de todos. Medio enterrado entre el polvo del suelo de la cueva había un disco de piedra suelto, obviamente creado por la mano de una criatura inteligente. El disco tenía aproximadamente 9 pulgadas de diámetro y 3/4 de pulgada de ancho. En el centro exacto había un hueco perfectamente redondo, de 3/4 de pulgada. Había una fina ranura con forma espiral grabada en la superficie del disco, que iba desde el centro al borde, haciendo que el disco le pareciera a todo el mundo alguna forma de primitivo registro de fonógrafo, NT. Un disco o CD de música. Este primer disco fue datado entre los 10.000 y 12.000 años de antigüedad, más viejos con mucha diferencia que las grandes pirámides de Egipto, NT. Solo en teoría, pues dado que las pirámides han sido datadas por el contexto y se desconoce su fecha original de construcción, pudieran ser mucho más antiguas de lo que se cree, bastante fantástico, pero el asombro se multiplicó aún más. Fueron encontrados 716 discos. Y cada uno poseía un increíble secreto. La ranura, después de una inspección adicional, no era exactamente una ranura en todos ellos, sino una línea continua con jeroglíficos extraños, escritura. Los minúsculos, la mayoría microscópicos caracteres estaban en un lenguaje nunca visto antes. No fue hasta 1962 cuando otro científico chino descifró el lenguaje de los discos, NT, o platos, de piedra, un mensaje tan increíble y contando la destrucción de la Tierra que el Departamento de Prehistoria de la Academia de Beijing su traducción para que no fuera publicada. Eventualmente el mensaje fue publicado. Propiedades extrañas. En 1968, las piedras Dropa llamaron la atención de W. Zaitsev, NT. La traducción probable es Zaitsev, un científico ruso que volvió a publicar los descubrimientos de Tsumonmui y descubrió que los discos tenían algunas propiedades muy peculiares. Físicamente, las piedras de granito contenían altas concentraciones de cobalto y otros metales, una piedra muy dura que habría hecho muy difícil para los pueblos primitivos realizar el trazado, especialmente con caracteres tan diminutos. Cuando analizaron un disco con un oscilógrafo, un sorprendente ritmo de oscilación fue registrado como si, dijeron los científicos, como si ellos hubieran sido alguna vez cargados eléctricamente o hubieran funcionado como conductores eléctricos. Sea cual sea su verdadera naturaleza, origen o significado, las piedras Dropa presentan un intrigante puzzle para arqueólogos y antropólogos. ¿Fueron los Dropa realmente visitantes de algún planeta distante, o es su historia un mero mito imaginado por una cultura primitiva? Si lo último es cierto, se debe añadir un mito más al largo número de historias de las culturas antiguas que cuentan que sus descendientes vinieron a la Tierra desde los cielos. Si lo anterior es cierto, las piedras Dropa podrían representar la primera visita registrada de una civilización extraterrestre a nuestro planeta. Por ahora, las piedras Dropa siguen sin explicación. Bueno, youtuberos, muy interesante sobre el hallazgo de las piedras de Dropa. Bueno, en el siguiente vídeo pondré un puta madral de fotos de ovnis. Bueno, hasta luego.